Bueno, vamos a ver en este tema todos los componentes que tienen sí un sistema fotovoltaico. Los vamos a ver con detalle. El tema 3 es un tema extenso, lo vamos a dividir en varios mini módulos para ir viendo cada uno pues de forma un poquito más detallada. Vamos a empezar por la celda solar. La celda solar es el primer elemento que entra dentro del proceso de captación y captación de la energía solar y transformación en energía eléctrica útil. Es un elemento sencillo y a la vez complejo. Es un elemento sencillo porque está hecho en la mayoría de las celdas se hacen con sílice, que es arena, que es un elemento que lo podemos encontrar en cualquier parte de la faz de la Tierra, pero a su vez es complejo porque lleva una serie de procesos para poder optimizar pues los efectos que se producen dentro de ella, y además es un elemento bastante frágil, ¿vale? Lo vamos a ver. La celda es cada una de estos especies de azulejos, obleas, que se llaman, que compone un módulo. Bueno, pues la asociación en serie o en paralelo de estas celdas van a sumar voltajes e intensidades y nos va a dar la potencia total de un módulo. Veremos un poquito más adelante qué tipos de módulos tenemos en cuanto a su estandarización, ¿vale? Pero básicamente a día de hoy tenemos módulos de 60 o de 72 celdas. Bueno, pues para poder conseguir una corriente eléctrica necesitamos una celda, pero una celda en sí no hace nada. Una celda en sí es como un plato, como un plato sin comida. Entonces necesitamos que en esa celda se produzca o provocar el efecto fotoeléctrico. E igualmente el efecto fotoeléctrico, que ahora mismo vamos a explicarlo, sin una celda no conseguimos ningún tipo de corriente eléctrica, que es lo que buscamos. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Bueno, pues si te acuerdas de cuando estudiaste en el instituto, o si lo has visto por ahí, en algún libro, no es más que el efecto que se produce en un metal cuando una onda electromagnética incide en él. Cuando una onda electromagnética incide en un semiconductor, es capaz de excitar los electrones de los niveles energéticos más altos. Esto es, hablando un poquito en un argot más de la calle, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo un poquito, es decir, tenemos una onda electromagnética que nos viene del Sol, la hacemos incidir sobre un metal, y en ese metal lo que se va a producir, dependiendo de la longitud de onda y una serie de cosas más, una excitación de algunos de los electrones que componen ese metal. No pensemos en metal como una plancha de metal y ya está, sino pensemos en metal a nivel molecular. Bueno, pues te pongo ahí la foto de Albert Einstein porque mientras que Albert Einstein es famoso por la teoría de la relatividad y por la bomba atómica y todas estas cosas, realmente el premio Nobel a Albert Einstein se lo dieron por la investigación del efecto fotoeléctrico. Ahí veis, ahí te muestro la ecuación que resume un poquito el efecto fotoeléctrico, y es que la energía fotoeléctrica depende de H, que es la constante de Planck, de C, que es la velocidad de la luz, y de gamma, que es la longitud de onda de la onda electromagnética. Bueno, es un poquito como culturilla general. Bueno, pues cuando conseguimos con una onda electromagnética, en este caso el Sol, excitar los electrones, esos electrones los necesitamos captar y hacerlos conducir para conseguir una corriente eléctrica. Es decir, si no hacemos nada con esos electrones, no vamos a conseguir una diferencia de voltaje y por lo tanto no vamos a conseguir la corriente eléctrica, que es lo que buscamos, una corriente eléctrica. ¿Cómo conseguimos esa diferencia de voltaje? ¿Cómo conseguimos que haya una circulación de estos electrones? Pues por una unión PN. La unión PN no es más que, a grosso modo,
la unión de dos semiconductores dopados. Es decir, internamente le provocamos una diferencia, una descompensación de electrones, de cargas positivas y negativas, para que al juntarlos tengamos, pues eso, una diferencia de potencial. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más en detalle de cómo conseguimos una unión PN. Suponiendo que estamos hablando de semiconductores de silicio, porque es lo más abundante que tenemos a día de hoy y económico para poder hacer celdas fotovoltaicas, pues sabemos que un átomo de silicio está rodeado de 4 electrones. Cuando los átomos de silicio se unen entre sí para generar moléculas de silicio, lo hacen a través de 2 electrones, cada uno de un átomo diferente, formando enlaces covalentes. Estos enlaces son bastante rígidos. Aquí tienes una muestra de cómo se vería la representación de un átomo, de una molécula, perdón, de silicio. Cada átomo de silicio, bueno, pues se junta con 3 átomos más, ¿de acuerdo? Con 4 átomos más, perdón. Bueno, pues ocurre una cosa muy curiosa, y es que cuando subimos un poquito la temperatura ambiente, algunos de estos electrones que forman los enlaces covalentes, al adquirir cierta energía, pueden dejar un hueco, pueden dejar libre el enlace covalente. Cuando ese electrón sale y queda libre circulando, se dice que queda un hueco, ¿vale? Se genera un hueco. Bien. Pues si yo ahora cogiera un átomo diferente al silicio, que en lugar de tener 4 electrones, tuviera 5 electrones, y lo meto dentro de la molécula de silicio de manera siempre ordenada y controlada, ¿qué me va a pasar? Pues que me va a sobrar un electrón, ¿de acuerdo? Si yo pongo un átomo que en lugar de 4 electrones tiene 5 electrones y pongo varios, siempre me va a sobrar un electrón. Entonces, ese electrón queda libre pues con energía ambiente, está libre, está circulando, ¿de acuerdo? Se dice entonces que ese átomo queda con carga positiva, porque como para ser neutro necesita 5 electrones, y resulta que hay un electrón que no a energía a temperatura ambiente queda libre, pues digamos que queda ese átomo donante, ¿de acuerdo? Que estamos llamando donante, pues queda cargado de manera positiva. Bueno, pues cuando yo introduzco en un semiconductor de silicio, introduzco de forma ordenada y controlada átomos donadores, decimos que convertimos el semiconductor y lo llamamos en un conductor de tipo N, porque tiene carga negativa, ¿de acuerdo? Quedan cargas negativas sueltas, ¿de acuerdo? Lo hemos dopado con impurezas donadoras. Perdón. Sin embargo, vamos a hacer ahora también el revés. En lugar de poner un átomo con 5 electrones, vamos a introducir un átomo que tenga menos de 4 electrones, en este caso 3 electrones. ¿Qué va a pasar? Que va a ser capaz de recibir un electrón que haya por ahí suelto para formar el enlace covalente. Entonces, se dice que ese átomo queda cargado negativamente porque tiene un electrón más de los que suele llevar en sí. Bueno, pues cuando en un semiconductor le introducimos de manera ordenada cargas receptoras, aunque el átomo es negativo, pero realmente lo que quedan sueltas son cargas positivas, ¿de acuerdo? Esto es un poco raro, ¿vale? Es decir, tenemos en el tipo N decimos que es negativo, pero realmente el elemento dopador queda cargado positivamente. En el semiconductor tipo P estamos introduciendo átomos que quedan cargados negativamente, pero sin embargo las cargas sueltas que quedan son positivas, ¿vale? Bueno, pues vamos a decir que tenemos 2 semiconductores, uno tipo N y otro tipo P, dopados. Uno con cargas negativas libres, no quiere decir que esté cargado negativamente, sino que tiene cargas negativas libres de manera controlada, y tenemos en el semiconductor dopado tipo P tenemos cargas libres positivas. Bueno, pues cuando yo los junto,
¿Qué ocurre? Que parte de esos electrones libres que están en el semiconductor tipo N pasan a llenar algunos huecos de tipo P, pero no todos, ¿vale? No todos, porque lo hemos hecho de tal manera que queden siempre cargas, o sea, átomos dopadores en el tipo N que quedan cargados positivamente, y en el tipo P quedan cargados negativamente algunos. O sea, no rellenamos todos los pares electrones, todos los pares huecos, no los rellenamos, para así conseguir siempre una diferencia, ¿vale? Una carga eléctrica, la carga eléctrica es neta, no tenemos ni más electrones ni menos electrones, pero sí tenemos elementos que son capaces de recibir electrones y tenemos elementos que son capaces de emitir electrones. Esto es muy importante. Bueno, pues una vez que tenemos esa unión PN creada, resulta que ahora cuando sobre ese átomo, sobre ese semiconductor tipo PN le incidamos una onda electromagnética, en este caso el fotón famoso, pues vamos a poder tener una circulación de esos electrones, porque esos electrones, al tener esa diferencia en la unión PN de voltaje y de carga, perdón, carga no, porque la carga es neutra, pero es esa diferencia de que hay átomos que pueden recibir electrones y átomos que pueden emitir electrones, pues se genera la corriente eléctrica. Realmente, ¿cómo funciona una celda? Vamos a dejar a un lado la unión PN, vamos a meternos directamente sobre una celda fotovoltaica, y el comportamiento de una celda fotovoltaica cuando le incide el fotón es parecido a un diodo, ¿de acuerdo? El voltaje tiene un voltaje de circuito abierto máximo que va a depender de la temperatura, ya la veremos, y una intensidad de cortocircuito. Bueno, pues hay un momento en el que el voltaje va creciendo dentro de la celda, va creciendo, y hace que la intensidad de corriente llegue a cero. Y lo vemos en este grafiquito, ¿de acuerdo? Este grafiquito a veces yo, por experiencia, sé que puede costar entender, pero más allá de que puedas entender lo que es una unión PN, o más allá de que te creas o no lo que te estoy contando, ¿de acuerdo? Este gráfico lo tienes que tener muy presente en tu cabeza. Y es, la línea continua representa la potencia, ¿de acuerdo? Y la línea discontinua representa la intensidad. Vemos que el voltaje de la celda puede ir subiendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en este gráfico hasta 0,4, sin que la intensidad de corriente disminuya. Sin embargo, va a haber una tensión tal a partir de la cual la intensidad de corriente va a ir disminuyendo. Y esto es porque dentro de la celda aparecen intensidades que se oponen, ¿de acuerdo? Que son encontradas. Entonces, yo tengo una intensidad X, y a medida que va creciendo el voltaje dentro de la celda, va apareciendo una segunda intensidad, ¿de acuerdo?, que va a anular esta primera. Bueno, pues cuando esa intensidad, cuando la suma de las dos intensidades llega a cero, ¿de acuerdo?, que sería en este punto de aquí, decimos que el voltaje es de circuito abierto. También, ¿qué podemos destacar de esta gráfica? Bueno, pues que la intensidad máxima, ¿vale?, la intensidad máxima se da, o la intensidad de cortocircuito se puede dar cuando el voltaje es cero. No siempre, porque por ejemplo aquí el voltaje no es cero. Y que el voltaje máximo, que es el voltaje de circuito abierto, sí que se da cuando la intensidad es cero. Pero también quiero destacar una cosita, y es que la potencia máxima, que es el resultado de la intensidad por el voltaje, ¿verdad?, no se da cuando el voltaje y la intensidad es máxima, porque cuando el voltaje es máximo, la intensidad es cero. Y la intensidad
es máxima, pero el voltaje aquí es 0. Por ejemplo, entonces I por V en este caso es 0. I por V en este caso es 0. Entonces, el punto de máxima potencia no se da cuando la intensidad y el voltaje son máximos, ¿vale? Se dará en aquel punto, por ejemplo, en este caso, en el que el resultado de la intensidad por el voltaje es máximo. Y ahí es que tenemos la potencia máxima. De ahí tenemos esta figura. ¿Cómo se comporta la intensidad? Bueno, veremos más adelante, cuando veamos el tema del módulo con algunas gráficas, que la intensidad de una celda depende directamente de la radiación solar. O sea, la temperatura ambiente o la temperatura que adquiera la celda casi para nada es despreciable cómo interfiere en la intensidad. Es decir, cuanta más radiación, cuanto más expongamos una celda a la radiación solar, más intensidad va a generar, ¿vale? Y se relaciona de esta manera, siendo la intensidad de cortocircuito asterisco, pues en condiciones estándares, radiación estándar, que ya lo veremos un poquito más adelante, y aquí la G, pues la radiación que realmente tengamos. En cuanto a voltaje, en este caso estoy poniendo voltaje de circuito abierto, pero es cualquier voltaje que podamos tener en la celda, voltaje de circuito abierto u otros voltajes que también hablaremos, dependen de la temperatura de la celda, la temperatura que adquiera la celda. Vemos que en este caso aquí no vemos ninguna G que representa la radiación solar, porque es despreciable. O sea, la radiación no influye o es despreciable en el voltaje de la celda, pero sí la temperatura de la celda. Es decir, cuanto mayor sea la temperatura de la celda, más bajo va a ser el voltaje de circuito abierto, ¿vale? Y la temperatura de la celda, pues, depende directamente de, pues, la temperatura ambiente o las condiciones climáticas a las que lo tengamos. Por eso nos va a interesar siempre, y esto es algo que no escucharás en otros cursos, en otros máster, y es que nos va a interesar siempre que la celda o el módulo, ¿vale?, esté ventilado, ¿de acuerdo? Porque cuanto más ventilado esté, más se va a refrescar, menos va a subir su temperatura, y por lo tanto, cuanto menos suba su temperatura, más alto va a ser el voltaje. Es decir, porque cuanto más alta es la temperatura de la celda, más disminuye el voltaje, ¿vale? Y cuanto más alta es la radiación solar, más alta es la intensidad que podemos generar. Ahora vamos a entrar en un área que tampoco vas a escuchar en otros cursos, y es la fabricación de las celdas. Bueno, los tipos de celdas, ¿vale?, eso sí que puedes encontrar información en internet, básicamente son tres: monocristalina, policristalina y amorfo, ¿de acuerdo? Y esto va en función de la pureza a nivel molecular de los cristales de silicio con los que se ha hecho cada una de estas celdas. La celda monocristalina se hace, pues, aquí pongo el óxido de sílice metalúrgico al 98%, es decir, un sílice muy puro, ya es puro al 98%. Sin embargo, se refina, ¿vale?, para conseguir una pureza de prácticamente el 100%, es decir, que no haya prácticamente ningún tipo de impureza en el silicio que se va a usar para fabricar la celda. El proceso de fabricación de estas celdas monocristalinas es bastante caro, ¿de acuerdo? Este cristal monocristalino con una pureza de casi 100%, ¿vale?, se funde en un crisol, y la masa semilíquida resultante se le añade una semilla de cristal monocristalino. Entonces, esta semilla se llama semilla porque alrededor de esa semilla va a ir creciendo poco a poco, se van a ir reordenando los átomos del silicio puro, ¿vale?, para, por decirlo así, crear un patrón ordenado, muy ordenado a nivel molecular de los cristales monocristalinos. Es decir,
Esa semillita lo que va a hacer es que alrededor de esa semilla se vaya copiando la composición molecular de la semilla. Por eso digo que, bueno, pues lo que estoy diciendo ahí, que realmente lo que se busca es que todo aquel silicio casi al 100% fundido cristalice de la misma manera que la semilla está cristalizada, o sea, copian el patrón, ¿vale? Y bueno, para que esto que te acabo de explicar lo entiendas un poquito mejor, pues ahí tienes el proceso, ¿vale? Primero se funde el semiconductor, ¿de acuerdo? Ya refinado, ¿vale? Consiguiendo una pureza del 99,99%, se introduce una semilla, se introduce en esa semilla en el material fundido, se va sacando poquito a poco, muy poquito a poco, estamos hablando de un proceso no de segundos ni minutos, sino de horas y a veces días, depende del tocho que se quiera sacar, ¿de acuerdo? Y poco a poco el material fundido se va cristalizando alrededor de esa semilla con el mismo patrón introducido de la semilla, ¿de acuerdo? Es un proceso muy caro, primero porque necesitamos refinar el material ya con el que estamos trabajando, pero realmente conseguimos una alta eficiencia, ¿de acuerdo? O sea, al ser un material muy puro y de una cristalización sumamente ordenada, conseguimos que la celda monocristalina sea la celda de mayor eficiencia. Por otro lado tenemos la celda policristalina. La celda policristalina, el desarrollo es mucho más sencillo. Es un crisol generalmente cuadrado, es un molde cuadrado, en el que se funde materiales, o sea, pues restos de monocristalinos o cristal con mayor índice de impurezas, a lo mejor un 98%, 95, 96, 97%, en el que el material se funde y se deja solidificar sin ningún tipo de miramiento a la hora de cristalizar, con lo cual pues los cristales se ordenan bueno, pues no se ordenan, ¿no? Se quedan se quedan como Dios los trajo al mundo. Eso hace que pues sea un proceso infinitamente mucho más barato, porque simplemente es poner en un crisol material, fundirlo y esperar a que se seque, pero hace que a nivel molecular, al tener más imperfecciones, la celda no sea tan eficiente como la monocristalina, pero bueno, en consecuencia pues tiene un menor coste de producción. Y por último es el cristal amorfo. El cristal amorfo son restos, hablando claro y llano, son restos de sílice, de cristales de sílice que se funden muy ligeramente y se van depositando sobre una lámina flexible. Evidentemente, si hemos dicho que el monocristalino es de la alta eficiencia, el policristalino tiene algo menos de eficiencia, el amorfo tiene bastante menos eficiencia, pero también es mucho más barato, ¿vale? El cristal amorfo es mucho más barato. Bueno, pues hasta ahora hemos visto los tipos de celda y cómo se fabrican a grandes rasgos cada una de ellas, y es decir, que estamos ahora mismo en la obtención, dentro del proceso de fabricación de la celda, estamos en la parte de obtención del lingote. Aquí te pongo de nuevo cómo es la fabricación del lingote monocristalino con imágenes reales, ¿de acuerdo? Tienes a la izquierda el material, vamos a suponer ya purificado, se mete en un crisol circular fundido, ¿de acuerdo? El material se introduce fundido en el circular y poco a poco, a medida que el material va cristalizando alrededor de la semilla, lo vamos sacando y al final obtenemos
el lingote, que generalmente es circular. ¿Vale? Ahí tenemos un lingote pues bastante grandecito para que te puedas hacer una idea de cuál es el resultado, ¿no? A la hora de la fabricación del monocristalino. Ahí tenéis pues otro ejemplo. ¿Vale? Sin embargo, el lingote policristalino, tenemos un crisol rectangular al que le hemos introducido restos del monocristalino, por llamarlo así. Se funde y bueno, pues se funde, se reordena a libre albedrío y luego pues nada, se enfría y se espera a que solidifique y obtenemos pues estos tochos. Esto es esta imagen que ves aquí, sí, es un tocho dividido, que ya está cortado en diferentes tochos más pequeños, ¿vale? Lingotes más pequeños, policristalinos. Una vez que tenemos los lingotes, procedemos a cortarlo. El corte de los lingotes en wafers, obleas en español, wafer en inglés, se hace a través de unos hilos de acero, ¿vale? A los que se le inyecta un poquito de agua para refrigerarlos, ¿de acuerdo? Un poquito, ese es el esquema de una máquina de corte, ¿vale? Son una serie de poleas, ¿de acuerdo?, que hacen las veces de pelos de sierra de marquetería, como la sierra de marquetería que podemos tener de la asignatura de tecnología. Bueno, pues son hilos que van dando vueltas en una máquina y sobre los que se le hace atravesar el lingote para que de ahí aparezcan las obleas, como si fuera un pan de molde cortadito. Ahí pues te pongo una pequeña representación de cómo se van cortando esas obleas. Y bueno, pues ves que aquí te pongo dos obleas, una cuadrada y otra cuadrada a la que le faltan las esquinas. Si empiezas un poquito, ¿de acuerdo?, vas a saber siempre cuál es una celda monocristalina y una celda policristalina. La monocristalina, el lingote es circular, pero para poder aprovechar el máximo posible el espacio, tratamos de convertir, a la hora de cortarla, esa oblea que saldría circular como si fuera una galleta en un cuadrado, para aprovechar luego el espacio dentro del módulo, ¿de acuerdo? Eso hace que inevitablemente, a la hora del circular, cortar unas rodajas en los laterales, nos queden esas esquinas que son de la circunferencia del lingote, del lingote, que es un cilindro. Bueno, esos sobrantes son los que luego se utilizan para la celda policristalina. Sin embargo, la celda policristalina, como ya lo hacemos fundir en un crisol que es rectangular, ya sale en el molde. Sale el molde perfecto y por lo tanto ya sale nuestra celda cuadrada. Bueno, pues a partir de aquí empezamos a procesar la celda, ¿de acuerdo? Hasta ahora tenemos un semiconductor X, ¿vale? En este caso sílice, lo hemos fundido, lo hemos solidificado, hemos obtenido el lingote y lo hemos cortado. Bueno, pues ahora tenemos que hacer todo un tratamiento, que es, lo tengo ahí señalado y lo voy a leer: la limpieza y tratamiento químico, es decir, eliminar cualquier tipo de impureza. La texturización. La texturización es para pues para poder, para que se puedan poner el resto de aditivos, para que los aditivos se adhieran a la celda. Adición del dopante. Formación de la unión PN, porque recordemos que necesitamos formar la unión PN. Tendremos un dopante donador y otro receptor, ¿vale? Luego, adición de la carga antirreflectante, inserción de contactos, testeo de clasificación, interconexión de las células y aplicación de los laminados. Vamos, o sea, un proceso bastante largo. No vamos a explicarlos todos, ¿de acuerdo? Pero sí que un poquito te pongo cuáles los pasos y algunas imágenes para que lo tengas claro. Aquí es
aquí está, aquí te pongo cómo le van añadiendo las lo que aquí he llamado interconexión de las celdas, ¿de acuerdo? Esas celdas necesitan tener como si fuera un cablecito, vamos a llamarlo así, un cablecito, para bueno, pues para que la corriente eléctrica, para poder captar la corriente eléctrica que genere la celda. Si la conectamos en serie con otra serie, con otra celda la tendremos que unir. Entonces, pues bueno, vemos cómo salen al final, como en la imagen de la izquierda tenemos una celda policristalina, la gris, cuando la cortamos del tocho, ¿vale? Cuando la sacamos del crisol y la cortamos, y cómo realmente queda después de todo ese proceso que te he mostrado. Y bueno, hasta aquí un poquito te he introducido en el tema de la celda fotovoltaica, ¿vale? Para resumir un poco, pues has visto que la celda fotovoltaica no es simplemente arena de playa solidificada, sino que es algo más complejo, ¿de acuerdo? Hemos visto que para que una celda pueda producir electricidad y conducir esa electricidad necesitamos un metal que esté compuesto de un metal al que el efecto fotoeléctrico pues sea fácil de obtenerlo. También que necesitamos dopar esa celda a través de dos semiconductores para poder generar una descompensación internamente a nivel molecular entre cargas positivas y negativas para que esos electrones que queden libres a través del efecto fotoeléctrico pues puedan circular, ¿de acuerdo? Y también te he enseñado, que esto no lo vas a ver en otros módulos, en otras escuelas, también te he enseñado cómo se fabrica pues una celda monocristalina y una celda policristalina, las diferencias que hay entre ellas. Espero que te haya gustado y ahora en el siguiente curso pues vamos a ver el módulo fotovoltaico. Muchas gracias.